noches, amigas y amigos que nos ven a través del programa Contextos, el programa del periódico Ultimátum desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como siempre es un gusto saludarlos y bueno, que nos acompañen en este programa que pues su objetivo es, como su nombre lo indica, analizar las noticias más importantes o al menos que han trascendido más en las últimas 24 horas. Eh, Buenas noches, maestra Enriqueta Borelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ricardo. Pues aquí en contextos, ¿verdad? Esperando hacer un buen análisis de las noticias de actualidad. Perfecto, pues el día de hoy creo que la noticia más importante es de que el presidente encabezó con todos los gobernadores del país, exceptuando el gobernador de Jalisco, que informó que no podía asistir a la reunión en Palacio Nacional porque se iba a ir de vacaciones, pero encabezó el Acuerdo Nacional para la Democracia. Un acuerdo que de alguna manera es la continuación de la carta que lanzó el 28 de febrero. Es interesante porque esta reunión fue a puerta cerrada, no sabemos con exactitud qué temas se trataron. Lo que sí es un hecho es de que asistieron todos los gobernadores de la Alianza Federalista, incluyendo al gobernador de Tamaulipas, a pesar de que, pues como A bien, pesar de todo. a pesar de todo, así estuvo allí. Y se da en un contexto en que pues muy difícil, dado que en lo que va digamos, de este año, y que se inició el proceso electoral, pues ha habido casi 20 asesinatos de candidatos o precandidatos a puestos de elección popular, que esto está marcando una situación muy difícil respecto a la elección de junio. Y por el otro lado, también en medio de un fuerte debate por diferentes aspectos, pero sobre la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones, y en donde, por supuesto, trascendió si es justificado o no que siga con las mañaneras, pero el debate más reciente es en torno a la propuesta del Instituto Nacional Electoral de que las candidaturas plurinominales no rebasen un 8%, lo cual más que ha sido impugnado por Morena porque siente que es una decisión con dedicatoria hacia ellos. Ese es un punto fundamental. Y hoy pues es 23 de marzo, aniversario de ese terrible magnicidio que ocurrió hace 27 años del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en ese 1994, que fue el año trágico de nuestro país, donde hubo una serie de acontecimientos que de alguna manera pues cambiaron la historia de México, porque también fue el año en que surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cambiaron la historia de México, cambiaron la historia de Chiapas, porque también en este contexto se cae la gubernatura de Eduardo Robledo Rincón. Y si el tiempo nos lo permite, también si tú gustas, pues podemos analizar esta noticia que se ha dado de que la pensión para las personas mayores ya se va a extender, se va a ampliar para que incluya a 65 años. 65 años, lo cual, pues como todas las cosas que en este momento haga o deje de hacer el gobierno de López Obrador, inmediatamente genera críticas de que esto tiene tinte electoral. Y lo mismo igual por el lado de la oposición. Entonces, si tú gustas, pues empezamos, te doy el contexto para que empecemos analizando la reunión del Acuerdo Nacional para la Democracia. Como yo lo señalaba anteriormente, fue una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional,
No sabemos exactamente de qué se trató, lo que es la carta que en su momento, o la convocatoria que en su momento mandó el presidente López Obrador a los gobernadores, es para que se abstengan de intervenir en los procesos electorales. Cabe señalar que uno de los primeros, que la carta que se hizo pública en la primera quincena de febrero, pues de inmediato tuvo el respaldo de 23 gobernadores, entre ellos el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y estaban renuentes, o al menos señalaban de que lo iban a analizar los gobernadores que se integran en la llamada Alianza Federalista. Pero en esta ocasión, el día de hoy, asistieron el gobernador Corral, el gobernador de Chihuahua, asistió Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, y en general todos los integrantes de la Alianza Federalista, con la única excepción del gobernador de Jalisco, como lo señalé hace rato, pretextando o al menos informando que no podía asistir porque estaba de vacaciones. Y lo fundamental ahí es evitar que los gobernadores metan mano y que las autoridades, o sea, tanto eso es para autoridades federales y estatales, metan mano en las elecciones. Y al respecto, pues el presidente López Obrador señaló que ya existe la figura del delito electoral por cuestiones de fraude y demás, y que sin derecho a fianza. Entonces hizo un llamado a la ciudadanía para que si observan acciones de acarreo, acciones de proselitismo, presiones para que una determinada persona o un grupo vote a favor de tal o cual candidato, pues esto se denuncia ante la Fiscalía Electoral y por supuesto va a generar que proceda una investigación penal en contra de los responsables. Esto, como yo te lo decía, se da en un contexto difícil porque, pues, aunque no sé a ciencia cierta si tocaron el tema, yo me imagino que sí, porque pues no es un tema menor, aunque no tiene que ver directamente con el contenido de la carta que señaló el presidente, sí es algo que está afectando mucho al proceso electoral, como ha sido los asesinatos de precandidatos a cargos de elección popular, principalmente en lo que se refiere a presidencias municipales, y en donde desgraciadamente pues Chiapas está dentro de estos estados, con el reciente homicidio de Pedro, que es que el de Chile, uno de los candidatos que iba para la presidencia municipal de Chilón. Y por el otro lado... Y dos mujeres, dos mujeres precandidatas de Oaxaca, y no recuerdo cuál es el otro estado, también fueron asesinadas. En total son 18, o sea, es bastante elevada la cifra. Y también esto se da en un contexto en donde está el debate que respecto a la sobrerepresentación de los partidos, que bueno, Morena se inconforma porque lo anuncian al cuarto para las 12 cuando ya está arrancando el proceso electoral, aunque los consejeros del INE afirman de que esta acción ya es ya es un proceso que se había iniciado desde el año pasado. En fin, por ahí podemos empezar. Y bueno, ¿qué puedes comentar respecto a este acuerdo? Bueno, desafortunadamente en nuestra democracia mexicana, que es una democracia imperfecta, ¿verdad? Porque todavía a los gobernadores, ¿verdad? De cada partido, no podría yo decir que de un partido en especial, cuando están en el poder, pues está la tentación de meter mano en los electorales, ¿no? Desde cuando era el PRI el partido hegemónico, pues ahí ni a cuál ir, ¿verdad? Era el único partido, ¿no? Y entonces, entre el presidente de la República y el gobernador, pues decidían quiénes eran los candidatos y eran personas afines
afines a ellos, porque aun cuando solo era el PRI, pues no dejaba de haber priistas, pues que se le ponían al brinco al gobernador desde los congresos locales o como presidentes, ¿no? Entonces siempre ha habido la tentación de tener a gobernadores y a diputados y diputadas y presidentes municipales afines afines al poder. Posteriormente, con la llegada de la reforma política y de la real competencia, donde ya el pastel se dividió entre los diferentes partidos, pues se siguió viendo la intervención de los gobernadores, aún en partidos que no son suyos, ¿verdad? El gobernador en ocasiones da su veto para que tal o cual candidato, aun cuando no sea de su partido, no sea considerado, ¿no? Entonces siempre hay muchas intervenciones en ese sentido. Recordemos aquel famoso 444 de Juan Sabines, ¿verdad? Que de esta manera se portó muy equitativo al dividir las diputaciones federales entre los 4 partidos en ese momento, pues más fuertes, el PRI, el PAN y el PRD, dividió muy salomónicamente las candidaturas, ¿no? Y entonces siempre hay injerencias, desafortunadamente, a pesar de que ya existe una fiscalía de delitos electorales, a pesar de que se supone que si te encuentran acarreando gente o repartiendo dinero el mismo día del proceso electoral, puedes ir a la cárcel, ¿no? En pocas ocasiones se ha cumplido esta situación de que seas encarcelado, sí se han exhibido a personas a las que se han encontrado pues repartiendo dinero, acarreando gente en sus vehículos, ¿no? Promoviendo la movilización para el voto, sí se han hecho denuncias al respecto, pero nunca hemos visto concretamente que luego se les castigue por este hecho. Y ahora, en Esperamos este que sentido, ¿tú qué crees que va a ocurrir? O sea, yo aquí te daría dos preguntas. Por un lado, verdaderamente, en este caso, el gobernador de Chiapas va a mantenerse al margen del proceso electoral y todos los actores políticos que sabemos que de alguna manera tienen aspiraciones para sucederlo, cumplirán ese acuerdo de no meter las manos. Y por el otro lado, tal vez en estas elecciones por primera vez estemos viendo funcionarios los llamados operadores los operadores electorales, que era una actividad así muy codiciada entre los partidos políticos, yendo a la cárcel. yo lo veo difícil todavía, ¿verdad? Pues tendríamos que sentarnos aquí mismo en contextos para dentro de, no sé, a fines de junio, ver qué ha pasado con este llamado del presidente, ¿no? Y también ver si quienes son detenidos son de los partidos de oposición o si es parejo estas denuncias, ¿no? Por lo pronto yo no te podría decir con certeza si hasta el momento los gobernadores han metido mano, pero yo creo que sus operadores políticos ya están trabajando en este momento para que las elecciones resulten favorables al llamado del presidente, pues que quiere conservar la mayoría en la Cámara de senadores y en la Cámara de Diputados para poder hacer las reformas legislativas que ya estamos viendo en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la energía eléctrica y una serie de reformas que se han venido dando y que solo es posible si se cuenta con bien la Cámara, ¿no? Entonces, mucho de esta operación electoral se va a concentrar en conservar la mayoría en la Cámara y la oposición va a tratar de concentrar toda su energía, toda su potencia electoral en
en quitarle unos diputados y diputadas a Morena, ¿no? Y a sus aliados, ¿no? Y bueno, yo te lo comento porque, pues, al menos mi experiencia en prácticamente todas las elecciones que me ha tocado asistir aquí en la zona poniente, junto a Cañahueca, que cerca de donde yo vivo, las casillas se ponen o abajo de la colonia Monterreal, en lo que es la Secretaría de Agricultura, también se ha puesto en lo que es el Parque José Martí, que está ahí en la glorieta del, del Libramiento Norte con la Quinta Norte. Y siempre me llama mucho la atención que de una manera a veces ya prácticamente cínica o descarada, o al menos si no queremos poner una cosa muy fea, de una manera muy normal, como si no pasara nada, observamos que uno de los bastiones del PRI o del Partido Verde, dependiendo las simpatías del gobernador en turno, uno de los bastiones de gente o de votantes, uno de los de las reservas de votantes es la colonia Ruiz Ferro, y a mí siempre me ha tocado que, al menos en esta zona, siempre bajan las combis con gente de la colonia Ruiz Ferro, en voz alta pasan lista, los juntan, les dan instrucciones para que vayan a votar, y pues la mayoría de los que asistimos ahí, pues observamos, nos indignamos, los representantes de casilla y los funcionarios hacen como que les habla la Virgen y no pasa nada. Entonces, pues ojalá que ahora esto no suceda. Ahora también puede ocurrir que esto finalmente es una propuesta, no perdamos de vista que es una iniciativa que está lanzando el presidente y está instruyendo a los gobernadores afines a Morena, y tal vez para contrarrestar a los partidos que ya tienen experiencia en este tipo de manejos, ¿no? Porque, bueno, hasta forma parte de la picaresca Mexicana. mexicana electoral, ¿no? Que está el ratón loco y la El víbora, carrusel el y... carrusel. Y bueno, sí, son acciones que muy ingeniosas, o sea, el ratón loco de alguna manera es tratar de estar metiendo gente extraña en las casillas Bueno, fíjate que internas. en fíjate que en la época en que las, a mí me tocó la primera votación en que yo voté, había unas credenciales que no tenían foto, ¿no? Fueron de las primeras más sofisticadas, ¿verdad? Que existieron, porque anteriormente a ello, tú llegabas y con alguna identificación llegabas a X casilla y, y votabas, ¿verdad? Podías votar en cualquier casilla, no existía toda esta sofisticación de la lista, ¿cómo se le dice? La lista nominal, ¿verdad? El padrón electoral, y entonces tú podías votar en cualquier casilla. Entonces, en esa época sí era muy fácil hacer un fraude, ¿no? Porque podías votar en varias casillas y nadie te decía nada. Posteriormente viene la credencial sin tu foto, ¿no? Entonces esa misma credencial podía ser usada por varias personas, ¿no? Luego ya viene la actual credencial que conocemos todos, y además con esa desconfianza que existe en México en torno al proceso electoral, ves que te dicen que la credencial viene con una serie de cuestiones sofisticadas que impiden que la credencial sea falsificada, ¿no? Porque así es el temor en México de que se cometan fraudes. Todavía vivimos desafortunadamente una democracia
imperfecta, donde hay mucho temor a este tipo de operaciones políticas y por ello también son de las elecciones más caras. Si comparamos, yo creo, la elección mexicana con la elección del vecino país, y yo creo que la elección mexicana sale carísima, porque además se tiene que mantener a un aparato electoral por siempre, no solo en épocas electorales, como sucede en Estados Unidos, que durante el proceso se forman comités electorales que desaparecen pasado el proceso electoral. Y en cambio aquí se han creado instituciones como el INE, como los soples a nivel estatal, que resultan también bastante onerosos para el Estado y hasta el momento necesarios por la desconfianza que existe en México hacia los procesos electorales, ¿no? Sí, y ahora, por ejemplo, yo en las últimas elecciones, cuando estaba todavía el gobernador Velasco, me acuerdo que una de las denuncias era de que obligaban a las personas a que llegaran, votaran y se utilizaba la tecnología, o sea, debían de tomarle una foto con su celular a la boleta, ¿no? Entonces era ya, ya era un fraude más cibernético, digamos, Más sofisticado. sofisticado. Y sí, bueno, pues ojalá que esta medida lleve, le dé confianza a los ciudadanos de que estas elecciones van a ser mucho más transparentes, más honestas, con menos trampas. Y bueno, la única forma es de que aunque esta convocatoria se hizo para los gobernadores para comprometerlos a que no van a meter las manos, algo así como sobre aviso, no hay engaño, yo creo que donde se va a poner muy fuerte la vigilancia por parte de los grupos afines al presidente, pues definitivamente es en los estados que están dominados por gobernadores de oposición. O sea, ya son Claro, y sobre todo no quieren que se les repitan la sorpresa de Hidalgo. ¿Y cuál fue el otro Oaxaca, estado donde, Estado de donde, México, donde el PRI ganó, ¿verdad? así es. Recientemente, en las elecciones recientes, ¿no? Pues yo creo Entonces, que por ahí va. sí, Y vamos a ver qué sucede, pero bueno, es por un lado. Pero esto se da, como lo señalaba yo, en un contexto muy difícil porque ahorita lo que no habíamos visto es esta ola de asesinatos de precandidatos y no solamente hacia un partido, han sido asesinados de diferentes partidos de políticos. diferentes partidos políticos y lo más, pues lo que más llama la atención es que son candidatos a puestos a nivel municipal, lo cual refleja que los intereses locales, por un lado, y por otro lado también no se descarta la presencia del crimen organizado para tener el control de las autoridades a nivel municipal. Sí, porque estos asesinatos no son gratuitos, ¿no? Tienen un propósito. ¿Qué será? La candidata o candidato no se prestó a hacer ciertas componendas, ¿verdad? No respetó tratos hechos con el crimen organizado o con alguna fuerza política. ¿Cuál es el móvil que ha motivado que sean asesinados, verdad? Esto es digno de una investigación a fondo. ¿Qué es lo que ha llevado a que se cometan estos asesinatos, verdad? Habría que ver la distribución geográfica, en qué regiones se da, cuáles son los grupos de poder en esas zonas, cuáles son los cárteles que están trabajando ahí también, ¿verdad? ¿Qué móviles han llevado a que estos asesinatos se cometan? Con el tiempo creo que esto va a motivar que muchas personas le teman, ¿no? Entrar a una candidatura. A mí me ha tocado conocer candidatas, en especial mujeres, que se han retirado
de las campañas por las amenazas que han sufrido durante las campañas, ¿no? Y entonces me dicen, es que ya no es posible, me dice, nos están amenazando a la familia y pues prefiero mi tranquilidad, ¿no? Muchas mujeres han sufrido este tipo de amenazas. Sí, y así es, y antes era la amenaza, el golpe, pero ahorita lo que estamos observando es de que ya se ha desatado la violencia y ya no hay el mínimo, la mínima acción o sea, el mínimo pudor de recurrir al homicidio del contrario político, ¿no? Y Lo cual. además es increíble porque algunos de estos municipios, como lo que pasó con una candidata de Oaxaca, que es un municipio pequeño, ¿verdad? Tú dirías en un municipio poderoso, ¿no? No sé, como Guadalajara o Nuevo León o Reynosa o aquí en Chiapas, Tuzla, por ejemplo, pero son muchas veces municipios que no son municipios económicamente importantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito, verdad? Tal vez tener el control sobre una zona y que el asesinato de esta candidata o candidato sirva de ejemplo hacia otros, ¿no? Bueno, y acá en el caso de Chiapas, pues el asesinato del precandidato de Morena en Chilón también nos impactó, que ocurrió hace 2 semanas, ¿no? Entonces Así sí, es, esa zona de Chilón, de Bachacón, siempre ha sido una zona bastante conflictiva, Tila, Yajalón, ¿verdad? Que las contiendas políticas muchas veces han sido dirimidas a balazos, ¿no? Y enfrentamientos entre grupos. Creo que ya es tiempo de que transitemos hacia caminos más civilizados de hacer política, pero desafortunadamente ahora existen otras fuerzas que en ocasiones no son los partidos políticos, ¿no? Sino son otros grupos de poder los que están interviniendo en estas situaciones. y bueno, ¿qué te parece si, bueno, más adelante tocamos el tema de la sobrerepresentación, pero ahorita por lo que estamos hablando, creo que esto se relaciona muy bien con ese magnicidio que impactó a México hace 27 años en Lomas Taurinas de Luis Donaldo Colosio. Eh, Algo que 23 años. hace 23 años. Y un magnicidio que finalmente tuvo un impacto terrible. Hasta la fecha hubo todo un movimiento de que el responsable en un principio se señaló que era Carlos Salinas, después el autor intelectual. Después también se manejó que Colosio había sellado su sentencia de muerte a raíz de ese discurso. En la Plaza de la Revolución, ¿no? Sí, con un discurso que finalmente pues, nos hacía recordar mucho el mensaje de Martin Luther King. Se ve involucrado ahí Manuel Camacho Solís, que había hecho berrinche porque no había quedado como candidato a la presidencia. Y todo esto en un contexto de una campaña bastante difícil, que dado que ese mismo año había estallado la rebelión zapatista acá en Chiapas, pues como muchos decían, la campaña de Colosio no levantaba, pero nunca nos imaginamos que iba a terminar esto en un magnicidio y después una vida muy trágica, porque al poco tiempo después fallece su esposa Diana Laura a consecuencia del cáncer. Y pues hasta la fecha, como sucede con la mayoría de los magnicidios, no se ha logrado, claro que está Mario Aburto en la cárcel, creo que todavía permanece ahí. Hasta se Y, habló de que no era el Mario Aburto original, ¿no? Que se habló que sí, era un doble, que había sido asesinado el Mario Aburto o que había huido, ¿no?
Hubo muchas teorías al respecto. Ya ves que también se llevó el tema de la vida de Colosio a la pantalla. Hay una serie que se llama Colosio precisamente en Netflix, donde de alguna manera dan a entender de que el responsable del magnicidio es Carlos Salinas. Y bueno, la verdad es de que nunca se supo, aunque ya atando cabos y después de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pues no descartamos que en realidad los que asesinaron a Colosio, pues fueron los narcotraficantes que operan en esa zona. Sí, es curioso. Es un tema que tú como priista lo conoces bien y pues hay que ver qué lecciones nos da o qué podemos rescatar de todo lo que se ha dicho del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Bueno, 1994 fue un año muy difícil y sobre todo ese periodo de la selección de la candidatura de Colosio, que fue curioso porque desde un principio del inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, siempre la figura de Colosio estuvo presente como el sucesor de Salinas. En ocasiones hay dudas, ¿no? Pero en el caso de Colosio, desde un principio se perfiló como el sucesor de Salinas, a pesar de la presencia de otras personas importantes, ¿no? Como el caso de Manuel Camacho Solís y también de Ernesto Zedillo, agazapado en la sombra, pero también muy poderoso porque era como el favorito del momento. ¿Te acuerdas del francés? Sí. Aquel José María Córdoba, ¿no? Sí. Fue como el poder tras el trono en ese periodo de Carlos Salinas de Gortari. Hubo un momento en que el propio presidente tuvo que decirle a los priistas, sobre todo a los priistas connotados, aquella frase que luego se hizo muy famosa: no se hagan bolas, ¿verdad? El candidato es Luis Donaldo Colosio. Y tal vez la campaña de Colosio no levantaba yo creo, por todos esos bloqueos que existían dentro del propio partido, ¿no? Los grupos de Camacho Solís y de otros que se movían dentro del propio partido con la esperanza de que en un momento dado el presidente cambiara de opinión, ¿no? Y además, el movimiento zapatista, que yo recuerdo que Colosio vino a Chiapas y no pudo tener una reunión de esas clásicas reuniones priistas, ¿no? En una plaza llena, y tuvo que tener solo una intervención a través de la radio. Esa fue la presencia de Colosio en Chiapas en esos momentos. Y hubo un discurso memorable, ¿verdad? En la Plaza de la Constitución, el 6 de marzo de 1994. Y la primera frase del discurso es: veo un México con hambre y sed de justicia, ¿no? Un discurso que cimbró al régimen, un discurso pues bastante certero, ¿no? Sobre la situación que estaba viviendo México y que, como tú bien decías, nos recuerda aquel famoso discurso de Luther King de yo tuve un sueño, ¿no? Así es. Que yo invito a quienes nos estén escuchando a leer ese discurso de Luther King, de Martin Luther King, que es una pieza oratoria bellísima, ¿no? Y también el discurso de Colosio y ver su paralelismo. Y además no solo fue la muerte de Colosio en ese año, fue la muerte del secretario general del PRI, Ruiz Massieu. También. Que también fue asesinado en ese año. Fue un año negro para el partido, ¿verdad? Para el revolucionario institucional. Y hubo una especie de rebelión que se trató de hacer desde el PRI. Ahorita me falla la memoria del presidente del PRI en ese momento, que luego intentó ser candidato a gobernador de Querétaro. Allí intervino también un chiapaneco, César Augusto Santiago, y quienes se mandaron telegramas, que se acostumbraban todavía en esa época, telegramas a los comités del PRI en los estados,
para que proclamaran al entonces presidente del PRI como candidato a la presidencia de la República para sustituir a Luis Donaldo Colosio. Y entonces ahí fue donde interviene el favorito, ¿verdad? El poder tras el trono de José María Córdoba, y pues finalmente es Zedillo a quien le toca ser candidato a la presidencia de la República. Y es curioso porque en esa elección también el PT se estaba formando. Cecilia Soto fue su candidata, una mujer extraordinaria. Yo admiro a Cecilia Soto, y gracias a Cecilia Soto logra el PT su registro sin necesidad de aliarse con otro partido. En esa época todavía las leyes electorales permitían que un nuevo partido se aliara con un partido grande y el partido grande lo cobijara y le donara el 2% de su votación para el registro, y sin embargo el PT lo logra solito gracias a la presencia de Cecilia Soto, una mujer muy echada para adelante, articulista. La pueden leer en, no sé si es Excelsior o en Universal, donde ella escribe cotidianamente, ¿no? Entonces fue un año bastante complejo, el de la muerte de Colosio, y hoy es curioso, porque dos de los hijos de los protagonistas siguen hoy en política, uno en Chiapas, Juan Salvador Camacho, Camacho Velasco, que no sé cómo, qué definirá la alianza, no sé si irá, es por Morena o por el Verde, no recuerdo bien, que está disputando la candidatura a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Juan Salvador Camacho Velasco es nieto del doctor Velasco Suárez, primo del exgobernador, más conocido como el Güero Velasco, ¿verdad? Y por otro lado, el hijo de Luis Donaldo Colosio está disputando la candidatura a la presidencia de Monterrey por el Movimiento Ciudadano. Así es. Entonces, ¿Y qué tal? Bueno, es curioso, y tú, las dos grandes preguntas que en un momento se hicieron y que siguen en el aire es, ¿fue un asesino solitario o fue un complot? Y en todo caso, ¿quién armó ese complot? ¿Tú por cuál teoría te inclinas? Pues es curioso, ¿verdad? Porque en Estados Unidos ha habido asesinos solitarios, ¿no? A pesar de que también se han generado teorías del complot, ¿no? Como en el caso de John F. Kennedy, ¿no? Que todavía se siguen armando teorías al respecto, ¿no? Pueden haber sido las dos circunstancias, pero de acuerdo al contexto en el que se desenvolvió la candidatura de Colosio, yo más la veo como no como un asesino solitario, ¿verdad? Sino como una conspiración. ¿Y de dónde vino esa conspiración? Así es. Eso es lo complejo. Yo recuerdo que pues una de las gentes allegadas a Colosio era Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Estaba muy cercana a Colosio, hasta Manlio Fabio, me acuerdo que lo involucraron en la teoría de la conspiración, que hasta el momento no se ha aclarado del todo. No se ha resuelto, efectivamente. Y recuerdo que cuando Manuel Camacho Solís, esto ya es así como a nivel de lavadero, ¿verdad? Como dicen las señoras, ¿no? Cuando Manuel Camacho Solís llega a presentar sus respetos a Diana Laura, ¿verdad? En el velorio de Colosio, se tiene que retirar porque no es bien recibido, ¿no? Porque Manuel Camacho todavía trató de intervenir para que se cambiara la candidatura, ¿no? Porque se sustituyera la candidatura, y entonces es cuando se designa a Manuel Camacho, que más que nada es un intelectual
de precio a que presidiera los diálogos de la catedral, ¿no? Los famosos diálogos de la catedral con el ejército zapatista. Bueno, ya ¿no? nos quedan como 4 minutos, pero ahí también vale la pena, y te lo quería comentar, es esto. Ya se ha especulado mucho sobre cuál sería el México de Colosio. Colosio se ha convertido en un héroe, ícono, ¿no? en un ícono de los priistas demócratas, pero pongámoslo para Chiapas. ¿Cuál hubiera sido el destino de Chiapas de haber llegado Colosio a la presidencia? Eduardo Robledo hubiera seguido en la presidencia los 6 años, ¿verdad? No hubiéramos cambiado de presidente, perdón, de gobernador. En esos momentos, en ese periodo de tiempo, pues tuvimos a Ruiz Ferro y luego tuvimos a Albores Guillén, ¿no? Sí, Albores Guillén, claro. Tuvimos esos 3 gobernadores en ese periodo de tiempo, porque de alguna manera la figura de Eduardo Robledo estaba muy ligada a Colosio, ¿no? Era del equipo de Colosio y entonces un poco con la sustitución por Cedillo, Eduardo Robledo quedó como huérfano, ¿no? No fue el caso de otro gobernador que también en esos momentos estaba en la cuerda floja, Roberto Madrazo, ¿no? Roberto Madrazo, y pues ahí estaba involucrado también el actual presidente de la República, ¿no? López Obrador, que estaba en la disputa esta con Roberto Madrazo, estaba Moctezuma, nuestro embajador en Estados Unidos actualmente, que en ese tiempo era secretario de Gobernación, sí. que era secretario de Gobernación. Entonces, Roberto Madrazo y Eduardo Robledo, los dos estaban en la cuerda floja y en un momento dado se veía más débil Madrazo porque estaba tomada todo el centro de Villahermosa, ¿no? Y sin embargo, Roberto Madrazo siguió, pues yo me supongo, porque Roberto Madrazo no solo dependía de Colosio, sino era protegido del famoso grupo Atlacomulco, ¿no? De Carlos Jan González, y además los tabasqueños le impidieron renunciar. Aquí se habló que en Chiapas también los grupos de poder le dijeron a Robledo que lucharían por él, hasta se hizo una famosa manifestación aquí en Chiapas por Robledo, una marcha de la paz, pero sin embargo Robledo prefirió renunciar, ¿no? Y ahí también tenemos a otro hijo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Las nuevas generaciones de estos políticos involucrados en el 94 precisamente, ¿no? Fue toda una generación de políticos, se les llamó coloquialmente las viudas de Colosio, porque prácticamente desaparecieron del mapa político durante muchos años y muchos de ellos desaparecieron para siempre, otros están ahorita empezando a medio reactivarse. Y bueno, pues esto es un tema Pero ahí tenemos a los hijos, ¿verdad? A Zoe Robledo, a Juan Camacho Velasco, ¿sí? Y a Luis Donaldo Colosio en Monterrey, ¿verdad? A ver, aunque yo la verdad, en el caso del hijo de Colosio, yo mejor me hubiera abstenido de volver a participar en política, pero bueno, cada persona tiene su forma de pensar. Ya se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos, tenemos pendiente el tema que ya hablamos sobre la sobrerepresentación, es un tema amplio, interesante, y pues los invitamos a nuestras amigas y amigos que nos ven en este programa de Contextos a que mañana nos beneficien con ver este programa, que esperamos que sea de su agrado. Maestra Enriqueta Borelo, muchas gracias, muy buenas noches. Igualmente, Ricardo, buenas noches, y a nuestro auditorio también. Muy buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.
Textos.